¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias en primer término por invitarme, a los organizadores, especialmente también al doctor Amílcar Aguirre, que posibilitó que yo esta tarde esté acá, que además de decir esto que estoy tratando de compartir con ustedes, me dio la posibilidad de escuchar a todos los panelistas que me precedieron y que ya los conozco como grandes en estos temas y que además bueno, nos enriquecen mucho a quienes estamos en esta temática, ¿no? Abordar el tema del derecho desde una perspectiva de género significa introducirnos en una constelación de normas sociales y jurídicas que se encuentran profundamente interconectadas y que están además muy introducidas en la subjetividad colectiva, tanto que, como dice Susana Chiarotti, parece que vienen de la naturaleza. El género es la institucionalización de las diferencias sexuales, es decir, es ese entramado sociocultural que se teje alrededor de las diferencias sociales y que tiene grandes consecuencias en la sociedad y en la vida especialmente de las mujeres, porque con la construcción que se ha hecho a través de la historia, primero por necesidad o por cuestiones biológicas y luego tal vez hasta por viveza machista, se ha logrado que exista un grupo mayoritario que se encuentra sometido y discriminado y que haya asimetrías de poder muy importantes en perjuicio de las mujeres. Y esto, por supuesto, que tiene consecuencias en todos los ámbitos y que nos atraviesan esta asimetría de poder que se refleja en los pensamientos, en las formas de razonar, en la forma de vivir, en las alternativas de vida que se le ofrece a cada uno de los géneros o de los sexos, nos atraviesan en todos los aspectos de nuestra vida. Y es así también que estas diferencias han hecho que a lo largo de la historia los hombres ocupen en principio la mayor parte de los lugares, especialmente en los lugares de tomas de decisiones, en la justicia, en los lugares donde se legisla. Hoy ya estábamos hablando de cómo la mujer fue logrando lugares en la justicia también, y no solamente en la justicia, sino en otros ámbitos. Eso quiere decir que las leyes están especialmente hechas por hombres, desde el sentir de hombre y según las necesidades de los hombres y cómo los hombres la ven a las mujeres, y que las decisiones también se toman desde esta perspectiva machista, androcéntrica y patriarcal. El hecho de que las mujeres vayamos logrando lugares de poder, por así decirlo, o logrando espacios tanto en las legislaturas, en los poderes judiciales o en los lugares de decisiones, por supuesto que eso no garantiza para nada la sensibilidad a la discriminación por género. Si no tenemos una capacitación y una deconstrucción de un camino andado y una cultura que, como dije anteriormente, nos atraviesa de todas formas. Y esto significa y tiene consecuencias en cada una de las funciones que nosotros emprendemos, jueces y juezas, legisladoras, legisladores, juristas en general, mujeres y hombres, porque, por ejemplo, si un legislador piensa que por naturaleza la mujer tiene que ocuparse de ser ama de casa y cuidar a los hijos, seguramente les va a ser un poco difícil tratar de sancionar una ley que le dé un mayor espacio en la vida pública. O si un juez cree, por ejemplo, que las mujeres seducen con la ropa o con su forma de vestir o de caminar, si un violador le dice que la mujer lo provocó, es posible que ese violador no salga condenado porque piense realmente que las mujeres provocan y por eso está justificado que sean violadas o que no hubo violación. Si un juez piensa que los prostíbulos, como alguien dijo por ahí, son lugares de recreación y para fomentar de alguna manera las relaciones conyugales, seguramente no va a cerrar los prostíbulos y seguramente no va a haber la explotación que existe detrás de las mujeres que están siendo prostituidas, y seguramente tampoco va a ver a los explotadores como culpables. Por lo tanto, esto va a seguir siendo así y le va a costar mucho dictar una sentencia condenatoria en estos casos. De esta manera, y este es el ejemplo que doy, para mostrar de qué manera la perspectiva de género, cuando no está presente,
puede causar muchos perjuicios a la sociedad, especialmente a los grupos más vulnerables, y que en este caso es el grupo mayoritario, que es el grupo de las mujeres, por esta cultura patriarcal y androcéntrica que se encuentra en todas las acciones y en todos los aspectos de nuestras vidas. La ceguera de género tiene entonces muchísimas consecuencias en la vida de las mujeres especialmente y de los seres humanos. En principio no permite el acceso a distintos lugares en igualdad de oportunidades al hombre que a la mujer, y en este sentido tampoco a la justicia. No ve a la mujer según como ella piensa, siente y según sus necesidades, sino que solamente la ve según lo que el hombre interpreta de la mujer. Esto significa una ausencia de justicia absoluta, pero por sobre todas las cosas, cuando nosotros hablamos de ceguera de género, significa que no estamos viendo la realidad en toda su complejidad y en toda su amplitud. Y entonces, si el que no ve la realidad en toda su complejidad y en toda su amplitud es el legislador, no hará de ninguna manera leyes para todos los integrantes de la sociedad, y si lo es un juez, seguramente no podrá cumplir con el mandato constitucional de afianzar la justicia y dar a cada uno lo suyo, porque no podrá saber nunca qué es lo suyo de cada uno, en este caso de las mujeres. Entonces, en definitiva, debe existir una correspondencia necesariamente entre la capacitación de quienes aspiran al Poder Judicial, entrar al Poder Judicial, y de quienes aspiran a ejercer la magistratura, con el perfil de juez que necesitamos para un modelo de sociedad igualitario. Y esta capacitación se debe hacer en forma urgente, porque a pesar de que ya se han hecho muchas capacitaciones, hoy lo decía Flora, desde la Corte Suprema y en muchos organismos, y estamos empezando a darnos cuenta en la sociedad de que existen diferencias de género, que existe un grupo subordinado, que existen personas vulnerables, etcétera, y que hay un delito que se llama trata de personas, que afecta especialmente a las mujeres, y que la violencia también afecta especialmente a las mujeres. Sin embargo, todavía hay muchos reductos en los cuales esto no se visibiliza de esta manera, y lleva a grandes injusticias, ¿no? Entonces, nadie puede negar que el derecho a la igualdad está reconocido en la Constitución Nacional de 1853 y luego fue reafirmado en 1994 por los tratados internacionales, que además le pone la obligación al legislador de realizar acciones positivas tendientes a posibilitar el acceso al goce real de los derechos de todos, especialmente de las mujeres, en igualdad de condiciones que los hombres. Pero sin embargo, aún hoy, y a pesar de todas estas preceptivas, existen grupos subordinados, existen grupos discriminados y sometidos, como son las mujeres. Y esto, en este sentido, el Estado y las instituciones replican esta subordinación y estas diferencias. Es decir, no solo que no deconstruyen la cultura, sino que la afirman. Entonces replican estereotipos, replican injusticias en cuanto a las diferencias de género, y así se perpetúa la cultura y se perpetúa la violencia y la desigualdad. Y cuando hablamos de igualdad, de ese principio de igualdad ante la ley y la igualdad con que deben ser tratados todos los seres humanos, no nos estamos refiriendo, o por lo menos se pretende, que hayamos superado el principio de igualdad o el derecho a la igualdad ante la ley como esa conceptualización estática que no participa en las diferencias existentes y en la realidad del otro, es decir, ese concepto de tinte liberal que permitió, por ejemplo, el racismo en Estados Unidos sin participar de ningún modo. Vamos un poco más allá, hablamos de un derecho a la igualdad, más allá todavía de igualdad como no discriminación, sino una igualdad que sea visibilizada desde un concepto dinámico, activo, que pueda proteger a los más vulnerables. Y eso es lo que debe hacer el juez, porque el juez es el garante de que los derechos realmente sean gozados en igualdad de condiciones
y en la realidad, que sea posible, no solamente que sea un discurso y que sea un precepto formal, sino que todas y todos puedan tener acceso a esos derechos en igualdad de condiciones. Es decir, el juez lo que debe hacer es garantizar que los tratados internacionales se hagan realidad en cada una de las personas, coadyuvando así a un proyecto de vida que debe ser un proyecto de vida digno y el Estado lo debe garantizar. Hay muchísimos casos que han llegado a la Corte Interamericana justamente porque denotan en todas las actuaciones de los distintos agentes públicos, desde la policía, desde los organismos políticos, órganos políticos, hasta el Poder Judicial, que no tienen en cuenta ni siquiera la obligación de garantía, ni la de afianzar la justicia, ni de dar a cada uno lo suyo, ni tampoco que no tienen en cuenta esta desigualdad estructural existente y esta existencia real de personas o de grupos subordinados por otros grupos, como dice Dworkin, dentro de la sociedad y que padecen de esas desigualdades invisibilizadas por nosotros mismos en cada una de las decisiones que tomamos. Hay muchos casos para contar, pero en todos ellos lo que se ha visto, y la Corte lo ha determinado, la Corte Interamericana, que se repiten estereotipos, que no se tiene en cuenta la igualdad real y la desigualdad existente y la igualdad real que se busca de acceso a la justicia de mujeres, y bueno, y que ha llevado a condenar a los distintos países, entre ellos la Argentina. Tenemos el caso, hoy nombraban algunos, pero en caso de violencia de género, nosotros tenemos en Chaco el caso LNP contra la Argentina, y que condenó al Estado argentino porque allí una niña aborigen fue violada por 3 criollos. Cuando llega a la policía la tuvieron un montón de horas allí esperando sin atenderla, sangrando, fue al médico, le hizo tacto en todas las zonas que tenía lastimadas, sin contar para nada con el sufrimiento que estaba teniendo. Luego pasó por todos los tribunales donde interrogaron de distintos modos, la interrogaron a ella de distintos modos y la expusieron ante un montón de gente, teniendo en cuenta que era una niña pobre y era aborigen. Bueno, todos estos estereotipos, estos prejuicios y estas injusticias se realizan en los tribunales porque no tenemos jueces que estén mirando la realidad desde una perspectiva de género y teniendo en cuenta que hay clases vulnerables, que hay clases o que hay sectores de la sociedad y hay personas que se encuentran en diferentes condiciones que otras para acceder realmente a los derechos humanos. Entonces, en definitiva, juzgar con perspectiva de género es hacer realidad el derecho a la igualdad, y el derecho es la mejor herramienta para deconstruir una cultura y para enfatizar aquello que queremos mostrar y para empezar a eliminar los estereotipos. Entonces, como les decía, juzgar con perspectiva de género, yo tomé a ver cuáles serían los pasos que podríamos dar teniendo en cuenta las falencias que se muestran en la justicia conforme a la experiencia. Yo he trabajado con casos de trata, pero todas estas situaciones pueden vislumbrarse en cualquier otro caso de violencia contra las mujeres. Juzgar con perspectiva de género, entonces, sería que ni bien tomamos noticias de un caso, lo que debemos preguntarnos es si la víctima requiere medidas especiales de protección, entonces si es mujer, si es menor, si es pobre, si es aborigen, pero por sobre todas las cosas es tomar todas las medidas necesarias, urgentes, y no esperar ningún minuto en realizar la investigación. En esto la Corte Interamericana, en caso Campo Algodonero contra México, que es el caso de 3 chicas que los padres desaparecieron de su hogar y los padres comenzaron a buscarla y nadie escuchó a los padres, ni la policía, ni los poderes políticos, ni tampoco la justicia, y luego de mucha búsqueda la encontraron golpeadas, violadas y muertas en un campo de algodón, por eso se lo llaman campo de algodonero en este fallo, y allí la Corte Interamericana, voy leyendo pedazos para ir más rápido, pues si no yo lo hago muy largo,
realmente estableció que las primeras horas, la búsqueda en las primeras horas es lo más importante, y esto echa por tierra un poco y además termina con eso de esas prácticas policiales, de reglamentaciones y leyes que establecen que hay que esperar 24 horas para salir a buscar a la víctima, y que a veces, y todos estos prejuicios y estereotipos que existen, que si se fue de la casa, que tal vez se fue con el novio, que si cómo era la chica. Y entonces aquí la Corte dice: deben existir procedimientos adecuados para las denuncias y que éstas conlleven una investigación efectiva desde las primeras horas. Y otras dos cuestiones. Dice: las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido. Fíjense ustedes, ¿no? Hay dos previsiones que hay que pensar desde el primer momento. Primero, que se la privó de su libertad, o sea, no va a volver, y segundo, que sigue con vida. Por eso tenemos que extremar todas las medidas, y los jueces deben librar las órdenes necesarias para que el personal policial, las fuerzas de seguridad, realicen esto en forma urgente. Y en los casos de víctimas desaparecidas también, como les decía antes, tenemos que ver cuáles son las condiciones de las víctimas, porque si es menor, por ejemplo, en el caso en que vamos a allanar un prostíbulo, yo le hablaba de que trabajo con trata de personas, con el delito de trata, muchas veces nosotros los jueces demoramos un poco las investigaciones tratando de lograr mayor cantidad de pruebas antes de proceder al rescate de las víctimas. Ahora, si hay menor, no podemos pensar en nada de eso y tenemos que acudir en forma urgente a rescatar a los menores, porque tal vez los privemos de tener algún tipo de violencia o alguna situación que va a ser después insuperable. Por lo tanto, hay que actuar en consecuencia en forma urgente con las medidas cautelares necesarias. Si es aborigen, tenemos que mandar traductores. En general, en el caso del LNP, como les decía, este caso de Chaco, la víctima nunca se le puso un traductor, nunca pudo darse a entender siquiera, ni siquiera parece que fue suficientemente escuchada. Entonces los traductores en caso de extranjeras o aborígenes son muy importantes. Y cuando vamos a mandar a hacer los allanamientos, lo importante es que sepamos a qué personas vamos a mandar también, porque las fuerzas de seguridad deben estar capacitadas en perspectiva de género y también los equipos interdisciplinarios, porque obviamente hay una asimetría de poder existente entre las fuerzas de seguridad y las mismas víctimas que en ese momento se encuentran apocadas, vulnerables, en peor situación que la que ya llegaron a esos lugares. Entonces, tiene que ir personas que estén en condiciones de poder entender esta problemática, tienen que ir los equipos interdisciplinarios también preparados para separar a las víctimas en ese momento y que la policía no tenga contactos con ellas, porque una de las prácticas que tiene la policía es poner víctimas, victimarios, al explotador, a los prostituyentes, a los consumidores o prostituyentes en un mismo lugar. Las chicas todavía a veces están con poca ropa, están con efectos de alcohol, etcétera. Ellas deben ser sacadas de ese ámbito, separadas, y no estar identificando a todos juntos en un mismo acta, que me parece que ella se atenta nuevamente contra las mujeres que están ahí, se las revictimiza. Hay que separarlas, se deben ir con un asistente social y una psicóloga, que nunca debe pertenecer a las fuerzas de seguridad, porque hay diferencia en el trato con las chicas, y luego ser llevadas a un lugar donde tengan protección médica o asistencia médica y psicológica, y además un lugar de alojamiento digno, donde puedan estar tranquilas, donde además se tenga en cuenta lo que ellas quieren, se las escuche también, y si ellas tienen miedo por alguien cercano de las consecuencias que puedan tener, tratar de cubrirles todos los aspectos para que se sientan seguras. Y una vez que está en condiciones, luego de declarar, será llevada seguramente ante el tribunal, y otra vez allí lo que tiene que hacer el juez es asegurarse de que el psicólogo que las asiste esté preparado para trabajar con víctimas y quiera estar en el lugar. Y esto lo digo por experiencia personal, que me encontré en un caso de trata que aparentemente en la provincia no había, el equipo interdisciplinario era de desarrollo social, en la provincia no había personal suficiente de psicología, y mandaron una psicóloga que cuando yo entro a tomar la declaración o a hablar con la víctima primero, a decirle por qué estaba ahí, estaba el secretario, ella, el defensor oficial, y veo una mujer sentada así contra la pared mirando hacia abajo. Entonces yo le hago al secretario, ¿quién es? Y me dice la psicóloga. Entonces lo llamo fuera al pasillo y le digo, ¿pero qué pasa? No, dice que a ella no la tomaron para venir a cubrir estas cosas y que ella no quiere atender a las víctimas.
Entonces imagínense cómo si la pobre chica que está ahí esperando que nosotros la entendamos, que ella pueda sentirse protegida, contenida, está con alguien que el que tiene que cumplir la mayor cantidad de cosas en una asistencia a una víctima es el psicólogo, más que el juez aún, porque es el psicólogo el que debe contener, el que debe saber qué le vamos a preguntar, si la pregunta que el juez le quiere hacer es o no adecuada, si está en condiciones de declarar, que nos encontremos con alguien que no quiere asistir. Luego de eso, ocuparnos de que tenga defensa, que esté defendida debidamente. La cuestión del dinero nunca puede ser un problema para que alguien asista a una víctima, por lo tanto, seguramente debe ser un defensor oficial. Y el defensor oficial, insisto, también debe estar capacitado en género y en perspectiva de género, porque también yo parezco la chica de las experiencias, pero me pasó que en Formosa, por ejemplo, la defensora oficial estaba sentada al lado de la víctima y decía, esta pibita que se fue, o sea, si el defensor oficial le está diciendo esta pibita a la joven que estaba sentada ahí, que debe ser entendida y que tenemos que crear las condiciones para declarar, obviamente estamos en un problema. Y decía, pero ella se fue de su hogar, cuando se escapó del hogar, tuve que llamarla afuera a la asesora y decirle, no le puede decir eso, doctora, porque estamos presumiendo de que ella no se fue del hogar, que fue llevada por este hombre que está el imputado y está ahí la defensa atrás. Bueno, estas situaciones son muy molestas porque además ya que se toman en condiciones complicadas la declaración de una víctima, tener además a los asistentes de la víctima que no están capacitados para asistirla es un problema más en el ámbito judicial. Pero esto no lo ve cualquiera, lo tiene que ver alguien que esté capacitado en género, que vea las desigualdades, que vea la existencia de grupos vulnerables, que entienda de víctimas, que las personas que vienen ahí tienen vergüenza, tienen miedo, han sufrido distintas situaciones y traumas para llegar hasta ahí. Y ahí llegamos a la otra parte y que tiene que ver con interpretar las normas de procedimiento en consonancia con los pactos internacionales y no al revés. Hoy hablaba uno de nuestros compañeros, el que me precedió a la mañana, que los pactos internacionales deben ser operativos más allá de las normas que existan en el país, porque nuestro país tiene responsabilidades después de haber signado los pactos y convenios y convenciones. Por lo tanto, no se puede dejar de buscar el objetivo por una norma de procedimiento. El procedimiento está para que rija los procesos y acompañe a los jueces para no violar ningún tipo de garantías, pero si la garantía la estamos violando cuando aplicamos el procedimiento, entonces también estamos incumpliendo con los pactos y incumpliendo con nuestra labor debidamente. ¿Esto por qué lo digo? Porque, por ejemplo, existe la costumbre de tomar el testimonio de las víctimas conforme a la testimonial que está prevista en el Código de Procedimientos, que es bajo juramento y obligación de decir verdad. Y quien conoce el trabajo que se realiza con víctimas o con personas que han sido explotadas y que han sufrido distintos traumas, sabe que en ese momento las personas no están en condiciones a veces de declarar suficientemente, tienen huecos que lo llenan con cosas que creen que tienen que decir para que las justifiquen, porque se sienten responsables, porque quieren sentirse contenidas, se olvidan algunas partes. Es decir, hay un montón de situaciones que puede padecer una víctima que lleva a que pueda cambiar sus declaraciones, muchas veces también. Y ella tiene que tener la libertad de declarar lo que quiera, porque el foco de atención nuestro no debe ser la víctima, porque ese es el gran problema de querer poner el foco de atención en la víctima. Salvo en aquellos delitos, que por supuesto hay delitos que no se pueden probar de otra manera, como por ejemplo la violación, que muchas veces se lleva en la soledad más grande de la víctima y el victimario. Pero tratar de que ella declare lo que quiera, y lo demás está el fiscal para probar lo que tenga que probar, y después está la defensa para defenderse, ¿no? Y nosotros para proteger, por sobre todas las cosas, a la parte más vulnerable. Esta cuestión entonces de no hacer declarar bajo juramento a la víctima, eso es muy importante. Y escuchar lo que van a decir, ¿no? Escuchar lo que quieren declarar. Fíjense que en los casos de violación, la Corte dijo en Rosendo Cantú, que fue contra México, que fue una chica aborigen también menor, que fue violada por militares, fue torturada, amenazada, violada, y luego ella denuncia el caso,
luego de un tiempo, llega el caso de alguna manera, pues su marido, su familia la acompaña, denuncia el caso, pasa por los primeros tribunales donde ella no cuenta que fue violada. Y cuando llega a la corte o creo que al juzgado, el juez no le cree en su declaración porque dice está mintiendo porque ya no lo dijo en la vez anterior y en la oportunidad que tuvo de ir ante la policía, ella no declaró que fue violada. Y allí la Corte Interamericana, que me gusta citarla mucho porque realmente lo dice más claro que yo, dice que pedir detalles en tiempo y lugar a veces es mostrarle que se duda de ellas y que las mujeres cuando llegan ahí, es lo que decía hoy, se encuentran, me perdí en donde quería leerles, pero bueno, básicamente que las mujeres no están en condiciones muchas veces allí para prestar la declaración que en libertad y hilando los hechos, por lo tanto no se les debe, primero que se las debe escuchar y que si dicen que fueron violadas, no tiene tampoco la víctima por qué mentir. Esto es propio de los estereotipos y esta endemia de desconfianza que existe hacia las mujeres en general, que está establecida, lo dicen los tangos, los boleros, todos establecen que las mujeres son mentirosas. Entonces esto está establecido en el inconsciente colectivo y que es justamente el producto de esta cultura patriarcal que tenemos y que hay desconfianza hacia las mujeres y por eso no se les cree. Por lo tanto, también no caer en estereotipos al momento de evaluar los hechos y las pruebas. Recordemos que somos deconstructores de una cultura de discriminación y sometimiento y el derecho, ya lo dije hoy, debe ser una herramienta para no repetir violencia institucional ni perpetuarla. Por ejemplo, cuando hablamos de estereotipo es que solamente ciertas mujeres pueden ser violadas, qué sé yo, que sean honestas, que sean vírgenes, y eso no es así, que la mujer puede resistirse si quiere, y tampoco es así. En el caso del NP, la de Chaco, como también en el caso de, creo que fue MZ contra Bolivia, donde la chica fue violada por un casero y era una chica nórdica, por el hijo de un casero, ella pertenecía a la OIT y estaba en Bolivia, y en el NP también, los tribunales dijeron que no había habido resistencia de parte de la víctima, porque si se habría resistido eso no hubiera pasado y además hubiera gritado más fuerte y todos lo hubieran escuchado. O sea, imagínense estas ideas totalmente retorcidas que nos parecen raras, pero es lo que dijeron los jueces en aquella oportunidad. Y esto tiene que ver con los estereotipos que tenemos en los jueces como consecuencia de la cultura, ¿no? Las mujeres, bueno, por ejemplo, a las mujeres les gusta el sexo forzado, si quieren resistirse pueden. La creación y uso de estereotipos, dice en caso algodonero, en campo algodonero, se convierte en una causa y consecuencia de la violencia de género en contra de las mujeres. Por eso... y en el caso, por ejemplo, de MZ contra contra Bolivia, culparon a la víctima de su forma de vestir, el lugar en el que trabajaba, su conducta, y justamente dijeron que por ser una chica nórdica tenía como conductas sexuales más liberales, que si fuera una boliviana era más recatada, entonces puede ser violada entonces en estos casos, ¿no? Y en el caso de LNP, que fue la chica de Chaco, le preguntaban si el que la violó era el novio, hace cuánto tiempo que estaba de novio, y otros decían que ella era prostituta, es decir, aparentemente se justifica que una persona sea violada si es prostituta, si tiene un novio que la viola, el novio sí la puede violar. Es decir, todos estos prejuicios son los que nosotros tenemos en la cabeza y son los que debemos desterrar. Por eso, en el caso Atala Rifo versus Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó, como también en todos estos casos, ¿no? En campo algodonero, en el caso de MZ contra Bolivia, y el LNP contra Argentina, la Corte ordenó a la concientización y capacitación en cuestiones de género y orientación sexual. Aplicar la perspectiva de género en cada situación es tener presente en todo momento la cultura imperante y los estereotipos, la opresión estructural existente y la existencia de franjas especialmente vulnerables y totalmente desempoderadas. Me
parece que la estoy haciendo muy larga, así que en todos los casos que llegaron a la Corte Interamericana, de estos que yo le estuve nombrando, la Corte dijo que se visualizan las irregularidades en las investigaciones y en los procesos que incluyen la demora en la iniciación de investigaciones, la lentitud de las mismas o inactividad de los expedientes, negligencia, identificación y utilización de prototipos de estereotipos en relación a las víctimas, pérdida de información y la falta de contemplación de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de género. Por lo tanto, una cultura, dice la Corte, fuertemente arraigada en estereotipos cuya piedra angular es el supuesto de la inferioridad de las mujeres, no se cambia de la noche a la mañana. Más aún cuando los problemas emergentes de la sociedad moderna contribuyen a agudizar la discriminación que sufren varios sectores de las sociedades, en particular aquellos que ya se encontraban en una situación de desventaja, como es el caso de las mujeres, las niñas, los niños y los indígenas. Por lo tanto, continuar con los esquemas preestablecidos significa replicar la violencia en todas sus formas. No introducir la perspectiva de género en la capacitación de funcionarios y jueces implica sentencias injustas y dista mucho de cumplir con el mandato constitucional, como les decía hoy, de afianzar la justicia y dar a cada uno lo suyo. Y como dijo la Corte en Campo Algodonero, la impunidad envía el mensaje a la sociedad de que la violencia contra las mujeres es tolerada y favorece su perpetuación y aceptación social, y la aceptación social del fenómeno, aumenta la inseguridad de las mujeres y afirma su desconfianza en el sistema de justicia. Por lo tanto, si queremos nosotros, y por sobre todas las cosas, tanto como se habló hoy, tener algo que hacer desde los consejos de la magistratura, es buscar un perfil de juez, como dijimos hoy, que sea capaz de construir un modelo de sociedad igualitario, tratando de por todos los medios de deconstruir esta cultura machista y patriarcal que tanto mal causa a un grupo mayoritario de la sociedad y en realidad a la sociedad toda, porque la violencia de género también compete a todo el resto de la sociedad, no solamente a las mujeres, porque a pesar de que es en contra de las mujeres, afecta a las familias, a los niños y a todos los componentes de la sociedad. Así que, nada más. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo me voy a poner de pie porque alguna vez me dijeron que lo que mejor tengo son las piernas. Así que vamos a tratar de que eso se destaque. Y no empecemos con los estereotipos. Claro, nada que ver, nada que ver. No, yo quiero contrarrestar un poco porque, como verán, soy la titular de la CONSAVIG, que es una comisión que tiene por función articular acciones para elaborar sanciones contra la violencia de género, y está en el Ministerio de Justicia. Ergo, así como me ven, soy una infiltrada kirchnerista en una reunión de consejos de las magistraturas. A cambio de esto, para que me toleren, voy a ser breve, prometo que voy a ser cortita. En base a lo que comentó recién Zunilda, me gustaría, esto de los estereotipos, me gustaría contarles cómo empecé, no lo pensaba decir, pero bueno, creo que viene al caso, cómo empecé a dedicarme a defender los derechos de las mujeres. Yo me casé a los 15 años. Por primera vez, ¿no? Tuve 4 maridos y ahora estoy felizmente separada del último. Y estoy de novia, pero como lo quiero, no me voy a casar. Entonces, decía, me casé a los 15 años como para tener tiempo de cambiar marido, ¿no? Y bueno, es de aquí que entre que yo no había aprendido y él, que era muy jovencito también, en fin, tuvimos los avatares de cualquier pareja que no sabe convivir.
Finalmente, cuando yo cumplí 19 años, le planteé la separación. Vivíamos en Córdoba, pues yo estaba estudiando el doctorado en físico-matemáticas en Córdoba, y bueno, no reaccionó bien frente al planteo, así que me pegó y me violó, diciendo algo que recién adquirió dimensión para mí muchos años después, porque en ese momento me dijo: vas a ser mía por última vez. Bueno, pocos días después me escapé. Yo ya tenía 2 hijos, un varón de 2 años y monedas y una bebé de 11 meses, y vine a Buenos Aires, donde estaba mi familia. Por supuesto, como no puede dejar de ser, a los 40 días me enteré que estaba embarazada, producto de esa violación, y aborté con un aborto clandestino que hoy hubiese sido hecho en un hospital, porque no podía imaginarme la idea de portar el producto de esa violación, pese a que yo tenía 2 hijos con ese hombre y los amaba profundamente. Pero bueno, la psique humana tiene derroteros, no me voy a justificar ni tengo por qué hacerlo, digo, tiene derroteros extraños. Sé que cuando me desperté de la anestesia, que además fui acompañada por mi mamá y con dinero prestado por una tía, cuando me desperté, yo no era la estudiante del doctorado en físico-matemáticas que me había dormido. Si me disculpan, hablar de esto todavía me conmueve. Gracias. Bueno, y entonces mi sensación fue que iba a pelear para que otras mujeres no les pasara lo mismo. Obviamente con la omnipotencia del adolescente, porque a muchas mujeres les siguió pasando y les pasa lo mismo. Pero a lo que voy es a esto del estereotipo. Zunilda dijo que parecería que hay mujeres violables y mujeres que no lo son. Yo se supone que a partir de ese momento que empecé a estudiar Derecho y Psicología Social y la maestría en Ciencias de la Familia y Salud Sexual, que yo intenté formarme para especializarme en la ayuda o en la defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, hace 2 veranos, cuando después de haber transitado por muchos espacios terapéuticos para trabajar no solo el proceso de la violación, sino el vínculo posterior con ese violador, que era el padre de mis 2 hijos, y además el aborto clandestino, que tiene unas huellas imposibles de describir. Digo, pese a toda esa preparación teórica y al recorrido terapéutico, hace 2 veranos yo estaba de vacaciones y recibí un mail de mi violador, en donde se ve que estaría molesto porque nunca logró entender mi conducta de querer separarse. Él era mi marido, no me violó. Hizo uso del débito conyugal. Estamos hablando hace muchos años, no pienso decir cuántos, pero más de 5. Bueno, me mandó un mail diciéndome: qué fácil te resulta a vos militar y luchar por los derechos de las mujeres, total en tu gobierno, que es el gobierno de la doctora Cristina de Kirchner, siguen muriendo mujeres. No importa lo que me dijo. Yo lo que sentí es que se había metido en mi mail, en mi computadora, en mi vida de nuevo, sin mi autorización. No sé cómo explicarlo, pero poco después
caí en un pozo depresivo importante y quienes me conocen saben que estuve como 5 o 6 meses sin poder salir de mi casa y bueno, y no podía ni hablar con mis hijos. Es decir, que esto no lo tenemos resuelto porque teoricemos o porque trabajemos. Es cierto que nosotras mismas ponemos en duda si fuimos violadas o no cuando fue nuestro novio o nuestro marido, porque el peso social, los estereotipos construyen subjetividad. Todas nosotras, y estoy pidiéndole a los varones que se sientan amorosamente incluidos en este femenino que digo, para probar. Vieron que hace como 5.000 años que a nosotras nos nombran con el genérico masculino. Yo digo, ¿y si probamos 2015 años a hablar en femenino y los muchachos se sienten incluidos? ¿Qué pasaría? Es un ejercicio interesante. ¿Cómo les cae a ustedes que yo les diga, porque escúchenme, chicas, ¿se sienten tenidos en cuenta? No. Bueno, nosotras tampoco. Y esto es una de las violencias. Recién Zunilda hablaba de violencia y decía que somos vulnerables las mujeres. No somos vulnerables, porque hemos resistido desde las catacumbas romanas. Somos vulneradas, que no es lo mismo. Somos consuetudinariamente vulneradas. ¿Por hombres pérfidos? No, ustedes también son víctimas del patriarcado. En otra medida, son mucho menos violados, no son asesinados, por lo menos por el hecho de ser varones, y son mucho menos golpeados, pero no la pasan bien. Yo estoy segura que si se viviese de otro modo, los hombres también disfrutarían el beneficio de no tener que cumplir con ser los ganadores respecto de las mujeres, o ser los proveedores económicos, o ser los iniciadores sexuales en la vida de una mujer, o responder a tantas exigencias estereotipadas que también hay respecto de los varones. Por eso creo que la temática de género o la temática de la defensa de los derechos de las mujeres es algo que atraviesa, como bien dijiste, a los varones y a las mujeres, nos toca a todos. Bueno, pero voy a ser breve porque dije que yo venía a jugar de incógnito. Hablando de estas violencias, que siempre se habla de la violencia física, de la trata, como máximo se piensa en la violencia psicológica, pero en realidad nosotras las argentinas, tenemos una ley nacional que ha marcado rumbo, que ha creado un nuevo paradigma, que es la ley 26485 de protección integral, porque contempla tipos y modalidades de violencias que no están en otras leyes y que no están en todas las convenciones internacionales. Y voy a ser muy cortita para ver por qué después se armó la CONSAVIG. Para pensar en los tipos de violencias, mirémonos, somos mujeres y tenemos un físico, y tenemos una psique, y tenemos un sexo y un patrimonio y una representación interna del mundo. Cuando vulneran nuestro físico, nuestra psique, nuestro sexo, nuestro patrimonio o nuestra representación interna del mundo, incurren en algunos de los tipos de violencia que son física, psíquica, sexual, económica o patrimonial y simbólica. Estos serían los tipos de violencias. Es decir, señores y señoras magistradas, la única violencia que cotiza en bolsa
será la física, pero existen todas las otras. Y a la vez las mujeres no estamos clavadas acá, en el ámbito doméstico, sino que transitamos por la vida y estamos en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, en el ámbito institucional, en el ámbito de la libertad reproductiva, en el ámbito obstétrico y en el ámbito mediático. Entonces, todas esas violencias de las que recién hablamos, la física, la psíquica, la sexual, pueden darse en todos los ámbitos en los que transitamos. ¿Estuve más o menos clara? Bueno, de lo que se trató es de que la ley 26.485, si bien consagró estos tipos y modalidades de violencias, no trajo las sanciones específicas para esos tipos y modalidades. Y entonces para eso se creó la CONSAVIG, que es la comisión de la que soy titular, para supuestamente articular, pensar, trabajar ante proyectos normativos, jurídicos o judiciales o legislativos para sancionar las violencias. Tengo un asistente de primera línea. Bueno, esa CONSAVIG, que funciona en el Ministerio de Justicia, tiene muy poquitos recursos humanos, somos 4, pero trabaja con consejos ad honorem, consejos integrados por personalidades y por muchísimas magistradas y funcionarias del Poder Judicial, entre las que se cuentan mis amigas, porque tengo amigas del Poder Judicial, muchas. ¿Cuáles son las funciones de la CONSAVIG? Elaborar, de alguna manera, un marco sancionatorio, asesorar respecto de la temática y una función que nos incumbe absolutamente a todas, que es difundir la 26.485. La ley es muy clara, le toca hacerlo a todos los poderes de todos los ámbitos de todo el país, nacional, provincial, municipal y los 3 poderes. Nos dimos cuenta, en la medida, como verán, voy más rápido, nos dimos cuenta que el meollo de la cosa no pasa por el marco sancionatorio. Piensen en lo que sería la violencia laboral, porque aparte de pensar en sanciones no implica pensar en prisión. Esto lo saben ustedes mejor que yo. Pensar en sanciones tiene que remitirnos a algo creativo según el tipo o modalidad de la violencia. Y la verdad que la violencia contra las mujeres, más que un marco sancionatorio, requiere la existencia del reproche social. El día que cada una de nosotras se sienta impactada frente a una conducta que vulnera a una mujer, por ejemplo, el día que todas nos sintamos impactadas porque el compañero ministro, a quien quiero y respeto, ministro de Economía, habló de que se fuera a poner plumas e incurrió en una conducta violenta, y lo digo con dolor, porque al muchacho se le deslizó, tuvo un deslizamiento patriarcal, pero no hay forma como... No te escuché. No sé si se le deslizó eso. Yo creo que es imposible no ser machista siendo criadas y criados en un sistema patriarcal. Es imposible. Nosotras somos las que criamos a nuestros hijos e hijas y le decimos a la nena, alcanzale un vaso de agua a tu hermanito que está muerto de sed. Y uno mira y el chico no es un paralítico, es un varón. Y lo que hicimos fue mandar a la nena. Así que, independientemente de todo, los deslizamientos existen. Después, si cada una de ustedes
por una cuestión ideológica o partidaria, cree que específicamente en el caso de Kicillof es un machista recalcitrante y degenerado, y si lo hubiera dicho Sanz, fue un deslizamiento, lo respetamos. Hoy respetamos todo porque el género es una cuestión transversal, pero que pasa más allá de los partidos políticos, ¿sí? Y de las pertenencias institucionales, porque aún todas juntas somos pocas para pelear contra esto. Así que si encima nos divide el patriarcado. Bueno, decía que llegamos a la conclusión que la batalla más fuerte es la batalla cultural y hay que lograr el reproche social. ¿De qué nos valimos? Humildemente, del asesoramiento, de los consejos, que decía, de un trabajo de articulación directa que hice durante 4 años viajando por todas las provincias. Acá hay personas que pueden dar fe que he recorrido las provincias, y de sensibilizar a los agentes federales. Nos dimos cuenta que en un país que llamativamente reivindica la maternidad como algo excelso, la violencia más invisibilizada y más numerosa es la violencia obstétrica. Fíjense, el aborto es un delito, así que abortar no, hay que ser madre. Ahora, cuando sos madre, que vas a ser aplaudida por la sociedad, no tienen idea cómo son violentadas las mujeres. ¿Por quiénes? Por estos otros y otras profesionales que compiten con nosotras, las abogadas, en cuanto a sentirse los dueños de la vida y de la muerte, que son los médicos, y que son los que les dicen a las mujeres poco menos que les van a enseñar a parir. Entonces nos dedicamos a trabajar respecto de la violencia obstétrica porque no hay ningún otro espacio que lo trabaje, y además porque ¿cómo sancionaríamos? ¿A dónde denunciaría una mujer? ¿Qué pediría cuando es una situación de violencia obstétrica que no configura mala praxis? ¿Qué haría? ¿Y pediría que vaya preso el médico? Nos quedamos sin médicos y médicas. Bueno, elaboramos un modelo, formamos una subcomisión, elaboramos un modelo de denuncia con un instructivo, y esas denuncias se tramitan ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y oh sorpresa, los efectores de salud están tomándose muy en serio las recomendaciones que hacemos desde la Defensoría del Pueblo o desde la Superintendencia. Vamos a ver qué van a decir sus señorías cuando llegue alguna situación de violencia obstétrica. Respecto de la violencia simbólica, que esta que decía de la representación interna del mundo, esto de los estereotipos, ¿cómo lo vamos a sancionar? ¿Vamos a sacar una norma que prohíba el lenguaje sexista o los chistes contra las suegras o los chistes en donde dice anda a lavar los platos o las publicidades son donde las únicas que dejan blanco el inodoro son las mujeres y encima compiten para ver si lo dejan más blanco que la de al lado? ¿O vamos a prohibir la publicidad de Activia que decorosamente nos manda a cagar todos los días para que contrarrestemos el tránsito lento? No, evidentemente con normas no. Hay que difundir la ley, hay que capacitar en género y hay que promover el reproche social. ¿Qué hicimos? Nos pronunciamos contra determinados tratamientos mediáticos. Estamos incursas en una campaña para eliminar los concursos de belleza, que son una muestra impresionante de violencia simbólica e institucional. La cola del verano, la reina del esquí. Fue un debate que tuve con el secretario de Turismo de Esquel. La reina del esquí, y van en bikini las chicas, pero aparte, congeladas, pero, ¿no? Bueno,
Pero además, ¿por qué reinas? Esto no es una monarquía, porque no hay que difundir los lugares turísticos. Bueno, ¿por qué no puede ser representante de la vendimia? ¿Y por qué la representante de la vendimia no puede ser la mujer más solidaria de Mendoza? Y tiene que ser la mujer con el mejor culo. ¿Por qué nos convierten en esto que parecería una pavada, pero que construye subjetividad? Y desde allí hasta el femicidio, si bien hay un largo camino, hay una conexión. Y también creamos un grupo en Facebook que nos parece el acceso más democrático, que se llama A la violencia de género le decimos basta, con la idea de difundir aspectos de la violencia simbólica, y se ha ido transformando por esta cosa del ensayo y del error, que la vida nos empuja, y se ha ido transformando, ustedes saben, en un lugar al que las mujeres, pero desde Ushuaia hasta Jujuy, recurren frente a situaciones que están atravesando de violencia, y aparece la sororidad. ¿Saben lo que es la sororidad? Es la solidaridad entre sores, entre hermanas. Es este afecto especial que deberíamos sentir todas si no nos hubiesen criado con el cuentito de la Cenicienta, compitiendo con la madrastra y la hermanastra, etcétera, etcétera. Porque convengamos que nos dividieron bien divididas para manejarnos bien manejadas. No digo que sean los hombres, es el patriarcado. Yo soy pro hombre, como se habrán dado cuenta, me encanta. Bueno, decía que el grupo se ha ido modificando, y otra de las acciones fue el programa de ampliación de derechos, en donde capacitamos en escuelas a grupos de mujeres, hemos articulado con los distintos poderes, hemos articulado institucionalmente, hemos asesorado respecto de proyectos de ley en distintas provincias y reglamentaciones, y esta soy yo, y cumplo en terminar brevemente. Gracias.